lo que ocurre es el proceso de oxidación. Entonces el plomo está acá como metal, luego pasa a un plomo, ¿cierto? Como plomo 2, que en este caso lo que está acá afuera, que se ve como amarillento, es una solución de, de ácido sulfúrico. Bien, una solución acuosa de ácido sulfúrico concentrado. Por lo tanto, ese plomo que está acá como metal, cuando ocurre el proceso de oxidación, se libera a la solución acuosa y queda como un ion disuelto, ¿cierto?, en la solución acuosa de ácido sulfúrico. Bien, entonces ahí ocurre el proceso de oxidación. ¿Y quién se estaría eh, reduciendo? Fíjense, el mismo plomo, acá tenemos una reducción, pero aquí el plomo ya no está ni como plomo metálico, ni está como sulfato de plomo, sino que está como óxido de plomo. Eh, ya, porque es 2 acá. Justo estaba esperando esa pregunta. Por eso lo mencioné así a la rápida para ver si me estaban siguiendo o no. Bien, ese plomo 2 que coloqué aquí es por lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Tengo plomo y SO4. Cuando nosotros analizamos los estados de oxidación en una molécula que es un poquito más compleja, en donde, si ustedes se fijan, aparecen 3 elementos, eh, podría ser un poco difícil hacer la determinación del estado de oxidación porque en el caso del oxígeno es fácil, porque nosotros sabemos que el oxígeno tiene que ser 2 negativo. Tiene que ser 2 negativo. Pero en el caso del azufre y del plomo, aquí nos sale un poco más complicado porque tengo el azufre que tiene valencia 2, 3, perdón, 2, 4 y 6, pero que si es un sulfato, la posibilidad es que sea 4 o 6. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el estado de oxidación que está ocupando aquí? 4 positivo, 6 positivo, 4 negativo, 6 negativo, no sabemos. Y el plomo tiene 2 valencias, 2 y 4. Por lo tanto, puede ser que su estado de oxidación pueda ser 2 positivo, 2 negativo, 4 positivo, 4 negativo. Pero, como lo que conversamos la clase anterior, el plomo es un metal, entonces hay 2 posibilidades. 2 positivo o 4 positivo. No puede ser negativo. ¿Ya? Los metales siempre son con estado de oxidación positivo o 0. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el azufre, que dentro de las posibilidades es 4 y 6, que podría ser positivo negativo, positivo negativo. Entonces, ¿cuál es la combinación correcta? Entonces, lo que nos va a ayudar rápidamente a resolver este ejercicio es que ustedes se acuerden de la materia que vimos en nomenclatura de compuestos inorgánicos, cuando en su momento dijimos que el SO4 es el sulfato. Y ese sulfato, ¿de dónde venía? Del ácido sulfúrico. Y en su momento habíamos conversado también que el ácido sulfúrico, recordando también esto, fíjense que todo lo vamos conectando. Como el ácido sulfúrico es un ácido, tiene la capacidad de liberar los iones hidrógeno. Por lo tanto, si tiene 2 hidrógenos y libera 2 iones hidrógeno, fíjense, me va a quedar el sulfato, pero con 2 cargas negativas. ¿Por qué? Porque liberó los hidrógenos como iones hidrógeno, por lo tanto los hidrógenos dejaron los electrones que ellos tenían en el sulfato. Entonces, como son 2 los hidrógenos que se fueron, cada uno dejó un electrón, entonces dejaron 2 electrones con el sulfato. Por eso el sulfato uno lo escribe, ¿cierto?, con 2 cargas negativas. Entonces, si eso es así siempre, quiere decir que cuando el sulfato forma un compuesto con el plomo, uno no lo escribe, evidentemente la molécula es neutra, pero el sulfato, al decirlo, nosotros ya tenemos que entender que está aportando con 2 cargas negativas. Entonces el plomo, ¿cuánto debe ser para que contrarreste la carga del sulfato? Tiene que ser necesariamente 2
positivo. Me salió chueco, pero justo me salió el mensaje de que estaban en la sala de espera. Ya. ¿Se entiende? ¿Por qué dejamos el estado de oxidación entonces ahora el sulfato en 2 positivo rápidamente? Deja la molécula neutra. Exactamente. ¿Ya? Entonces recordar esto, ¿no? ¿Ya? Recordar esto. Entonces ahí estamos uniendo todo lo que vimos en la parte de nomenclatura, complementándolo con la parte de ácido base. ¿Ya? Por lo tanto, si en otro ejercicio más adelante nos encontramos con otra especie que pudo haber sido generada por un oxácido, un ácido que liberó los hidrógenos, formó el radical, y ese radical formó una sal terciaria, vamos a aplicar lo mismo para que ustedes vayan recordando. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. En el caso del plomo tengo oxígeno, que ya sabemos que es 2 negativo. Como son 2 oxígenos, el aporte total de los oxígenos es 4 negativo. Entonces el plomo no tiene otra opción que ser 4 positivo, porque la molécula es neutra. ¿Ya? Y fíjense acá, se nos repite la historia. Sulfato de plomo. Por lo tanto, ya sabemos que el sulfato aporta con 2 negativo, entonces el plomo tiene que ser 2 positivo. Y aquí tenemos el proceso de reducción. De 4 positivo pasa a 2 negativo. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que esta otra plaquita que está acá, que se ve en color gris, es el óxido de plomo. Por lo tanto, aquí está ocurriendo el proceso de oxidación, el plomo se libera y luego en esta otra placa está ocurriendo el proceso de reducción. ¿Ya? Entonces, eh, cuando uno ve las conexiones, ¿cierto? De la batería, una es un cátodo, el otro es el ánodo. Entonces, por un lado sale electrones y por el otro lado, ¿cierto? Llegan los electrones. Entonces, cuando salen los electrones, tienen que pasar por todo el circuito que es el automóvil o el camión, lo que sea, que use batería. Y luego que pasa por todo el circuito y le entregó corriente, llega a la otra parte de la batería, ¿cierto? Donde se reciben los electrones. ¿Ya? Entonces ahí se genera, ¿cierto? El flujo de corriente. Por una zona está ocurriendo la reducción y por la otra zona está ocurriendo la oxidación. ¿Ya? Bien. Aquí vemos otra batería típica, que son las baterías de litio. Ustedes si buscan van a encontrar distintas estructuras, ¿cierto? De batería de litio, pero finalmente se basan en lo mismo, en ocupar litio en el proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces esta sería una típica batería, por ejemplo, de una tablet, de un celular, en donde vemos, o de un notebook, en donde tenemos acá el litio en estado, ¿cierto? Elemental, por lo tanto está con un estado de oxidación cero. Y cuando uno ocupa la batería, lo que se entiende es que el litio pasa por un proceso de oxidación, por lo tanto libera electrones. Esos electrones pasan por todo el circuito que puede tener el celular, la tablet, etcétera, y luego llegan a la otra parte, ¿cierto? Que sería el cátodo. Por ejemplo, acá yo lo tengo con que el cátodo que sería sulfuro de titanio. Por lo tanto, ellos reciben los electrones y se reducen. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros recargamos una batería de litio, lo que hacemos es provocar el proceso contrario. Eh, claro, es lo que finalmente pasa con una celda galvánica, como dice ahí su compañera. ¿Ya? La celda galvánica es lo mismo, separa el proceso de la semireacción de oxidación y reducción, ocurren en recipientes distintos, pero están conectadas entre sí una con la otra. ¿Bien? Por lo tanto, cuando uno recarga una batería, por ejemplo, de litio, lo que hace es, eh, como está conectado a la corriente, ese enchufe, ¿cierto? Lo que hace es entregar corriente a la batería. Entonces le entrega electrones a la batería. Por lo tanto, aquí se nos acabó la batería. Eso quiere decir que cuando el celular se nos apaga, por ejemplo, ya no existe flujo de corriente de aquí para acá. Entonces, cuando uno conecta a la corriente el celular, lo que hace es entregar electrones al ion litio y por lo tanto el litio se reduce y vuelve a ser el litio en estado elemental. Y por otro lado, al entregar corriente, lo que hacemos es
en este otro lado es quitar electrones. Le sacamos electrones acá y le entregamos electrones al otro lado. Entonces el litio vuelve a estar en estado elemental, este se oxida, ¿cierto? Pierde los electrones. Entonces una vez que la batería se recargó al 100, volvemos a ocuparla y otra vez comienza el ciclo. El litio otra vez comienza a oxidarse, libera los electrones, llegan al otro lado hasta que se acaba la batería y volvemos a recargar y así se repite una y otra vez el ciclo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son procesos redox. Y acá tenemos otro muy típico que sería la corrosión, que de hecho es con el que empezamos la clase anterior cuando decíamos, oye, ese metal, ¿cierto? Esa reja o ese fierro, ¿cierto? Está oxidado. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Una representación de lo que sería la cabeza de un clavo y aquí, ¿cierto? Seguiría la parte delgada del clavo donde estaría la punta, ¿cierto? Que es la que ingresa, por ejemplo, la madera. Entonces aquí está representado lo que podría pasar en la cabeza de un clavo que ocurre el proceso de oxidación. Entonces acá está representado el óxido que se genera, que en este caso tendría que ser un óxido de hierro, el que se está generando porque el material con que está hecho el clavo es hierro. Por lo tanto, para que el hierro se oxide, tiene que haber alguien que lo está oxidando. Y ese alguien es el oxígeno. Pero si ustedes se fijan, el hierro está en estado sólido y el oxígeno está en estado gaseoso. Por lo tanto, el proceso de oxidorreducción entre el hierro sólido con el oxígeno gaseoso requiere algún tiempo, porque el oxígeno tiene que interactuar directamente con ese sólido para que se transfieran los electrones de un lado, ¿cierto?, al otro, de una especie a la otra. Sin embargo, eh, muchas veces se piensa que cuando se moja un metal, el agua lo oxida. No sé si lo han escuchado de repente, ¿cierto? Con la gente que es mayor, dice, oye, no mojé la reja, no la salpiques con agua o lo que sea, ¿cierto? Un trozo metálico, porque el agua lo va a oxidar. Bueno, en realidad el agua no oxida, ¿cierto? Al metal, ¿ya? Así que vamos a sacar fuera, ¿cierto? Ese mito de que el agua oxida el metal. No, el agua no oxida el metal, pero sí, digámoslo, ayuda al proceso de oxidorreducción. ¿Por qué? Porque permite un proceso de solubilización. Es decir, en el agua se puede disolver en cierta parte el oxígeno y eso permitiría una interacción más efectiva con el hierro metálico, ¿ya? Entonces, si se llega, ¿cierto?, a interactuar el oxígeno y a su vez también permite que el hierro se pueda solubilizar y también interactuar eh, más rápidamente con el oxígeno. Por lo tanto, el agua ayuda a que esa transferencia de electrones entre oxígeno y hierro sea más efectiva. Entonces, digámoslo así, aceleramos el proceso de oxidación. Por eso que el agua finalmente lo que ayuda es que ese metal se oxida más rápido, que si no lo está. ¿Ya? ¿Vivieron engañados? Bien. Bueno, ahora ya dejaron de vivir engañados. ¿Ya? Eh, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos trasladamos a una zona costera, como es la ciudad, la mayoría de las ciudades, ¿cierto?, de Chile, mm, como en el caso en los que estamos en Arica, ¿cierto? Ciudad costera donde tenemos una humedad bastante alta y además tenemos que sumarle que el estar cerca del mar, perdón, no del mal, del mar, existe la presencia de sales. Por lo tanto, ahí tenemos que recordar qué pasa cuando en una solución acuosa hay presencia de sales. Nosotros habíamos visto en soluciones que la presencia de sales, finalmente que serían iones que están presentes en la solución, permiten una mejor conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica es transferencia de electrones. Por lo tanto, si ahora yo a este proceso de oxidación le sumo la presencia de iones positivo y negativo, como por ejemplo, como les decía yo, la brisa costera,
que va a humedecer, ¿cierto?, el metal y además va a haber presencia de sales, eso va a provocar que la transferencia de electrones entre el oxígeno con el hierro, por ejemplo, sea aún más efectiva todavía. Entonces se acelera más el proceso de corrosión. Por eso que finalmente eh, en las casas, ¿cierto?, que están en la costa, tiene que tener un muy buen sistema de protección del metal para que no ocurra este proceso, ¿ya? Porque está potenciado por las condiciones. Bien, acá tenemos otro ejemplo que puede ser que en algún momento lo puedan escuchar o lo han escuchado, donde también es una reacción de redox, en donde aquí vemos la electrólisis del agua. Electro, evidentemente, por el flujo de corrientes, y lisis tiene que ver con romper, ¿cierto? Una ruptura. En este caso, ruptura de enlaces de la molécula de agua, producto del flujo de corriente. ¿Qué se provoca aquí? Esta ruptura de la molécula de agua provoca la generación, como ustedes ven ahí, de oxígeno y de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? De hecho, ustedes lo pueden hacer hasta en la casa. Si ustedes tienen una pila, ¿cierto? O una batería de esas chiquititas, pueden conectar en uno de los polos, ¿cierto? En el lado positivo colocan un alambre de cobre, por ejemplo, y en el otro lado también un alambre de cobre, y luego esos alambres de cobre los sumergen en un vasito con agua y van a ver que en el alambre que está sumergido comienza a existir un burbujeo. Bueno, esas burbujas tienen que ver que en un lado se están liberando hidrógeno molecular y en el otro se está liberando oxígeno molecular. ¿Y eso por qué ocurre? Porque con la batería, ¿cierto? O la pila que nosotros conectamos, se está por un lado liberando electrones y por el otro lado se están captando electrones. Entonces aquí podemos ver que existe un flujo de corrientes por la pila en donde en uno de los lados, ustedes se fijan acá, el agua comienza a oxidarse, por lo tanto libera electrones. Y aquí vemos que ese proceso de oxidación me va a generar oxígeno molecular, mientras que en el otro lado, ¿cierto? Estaría ocurriendo la reducción en donde se genera, ¿cierto? El hidrógeno molecular, ¿ya? Y de hecho esto es como entretenido porque uno puede identificar en dónde ocurre la oxidación y dónde ocurre la reducción por dos observaciones. La primera, que si uno lo hace en un recipiente, ¿cierto? Que puede atrapar el gas, uno se va a dar cuenta que en un lado se genera más gas que en el otro. Por ejemplo, en el lado oxígeno se genera un menor volumen de gas que en el otro lado donde se genera hidrógeno, donde se genera una mayor cantidad de gas. Sin embargo, si no puedo atrapar los gases, yo podría determinar dónde ocurre la oxidación y dónde ocurre la reducción con un indicador ácido-base. ¿Por qué? Porque en el proceso de oxidación se liberan iones hidrógeno y en el proceso de reducción se liberan iones hidroxilo. Por lo tanto, aquí en la reducción, en el cable de cobre, ¿cierto? Que esté sumergido y esté generando la reducción, y yo le agrego, ¿cierto?, un indicador, me voy a dar cuenta que en esa zona el indicador va a comenzar a cambiar de color, producto de que se comienza a generar un medio básico Básico. en ese lado, mientras que en el otro se genera un medio ácido. ¿Ya? De hecho, este experimento se puede usar en, en laboratorio para poder entenderlo mejor y visualizar, ¿cierto?, este cambio. ¿Ya? Ah, ya sí. ¿Por qué se oxida y por qué se reduce? Sí, revisemos. Voy a borrar aquí para sacar eso de encima y podamos visualizarlo mejor. Eh, Entonces supongo que también ahí es un cátodo y un ánodo, ¿no? exactamente, un cátodo y un ánodo. Ya en el caso del,
de la pila, ¿cierto? Un cable, ¿cierto? Vendría a representar, si lo conectan en el lado negativo, sería el lado del ánodo y en el otro lado, ¿cierto? En el lado del cátodo, de la pila, el lado positivo. Entonces sí, se separan por diferencia de carga, ¿no? Más que nada. ¿Cómo así? La, la, Diferencia de carga. Ah, la claro, o sea, electrólisis. un lado está en el lado negativo, que vendría a ser el ánodo, y en el otro lado el lado positivo, que vendría a ser el, el cátodo. Eh, sí, vaya nomás. A la persona que me dejó un mensaje, vaya nomás a resolver la situación. No hay ningún problema. Bien, revisemos aquí. El agua, como ustedes saben, facilita porque tengo oxígeno con 2 negativos y tengo el hidrógeno con 1 positivo. Entonces, como son 2 hidrógenos, el aporte total de los hidrógenos sería 2 positivos. Entonces ahí tengo 2 negativos con 2 positivos, molécula neutra. Y aquí tengo el oxígeno con estado de oxidación cero porque es una molécula formada por el mismo elemento, ¿cierto? Aplicando las reglas. Entonces aquí veo que el oxígeno pasó de 2 negativos a cero. Entonces se oxida, aumentó su estado de oxidación. Mientras que en la reducción yo veo que el hidrógeno, como ya lo hicimos arriba, es uno positivo y pasó a, fíjense acá, a cero. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Ocurre el proceso de reducción, ¿cierto? Se redujo su estado de oxidación. Entonces ahí sí, sí les queda un poquito más claro estos dos procesos. Bien, entonces aquí nosotros vamos a empezar a evaluar los tipos de reacciones en donde uno puede encontrar, mejor dicho, una reacción redox. Ah, ya, vaya nomás, nos vemos más rato entonces. Eh, Tenemos la primera reacción de formación de óxidos, que es más o menos algo que nosotros vimos indirectamente en la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Porque nosotros decíamos, cuando un metal reacciona con oxígeno me forma un óxido ácido, perdón, un óxido básico. Cuando un no metal reacciona con oxígeno me forma un óxido ácido. Y finalmente, esa reacción entre el metal y oxígeno o el no metal y oxígeno era una reacción redox. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la representación. Fíjense ahí, fósforo en estado elemental, por lo tanto tiene estado de oxidación cero. Oxígeno en estado elemental, estado de oxidación cero. Y por lo tanto aquí tengo dos negativos, por lo tanto el oxígeno se redujo. ¿Y cuánto debería ser el fósforo? Es positivo, ¿no? No, Mm, 5. 5 positivo, cinco, ah, sí, exactamente. 5 positivos, sí. Entonces me queda 4 por 5, 20 positivo, y 2 por 10, 20 negativo. ¿Ya? Luego tenemos reacciones de descomposición térmica, es decir, cuando yo tengo un solo compuesto, fíjense ahí, y lo caliento, le aplico calor. Entonces se va a descomponer, como ustedes ven aquí, en cloruro de potasio y oxígeno. Entonces aquí, si nosotros identificamos esto, sería oxígeno 2 negativo y potasio 1 positivo. ¿Por qué potasio 1 positivo? Porque es un metal, por lo tanto siempre tiene que ser positivo y es un metal del grupo 1A, por lo tanto el estado de oxidación tiene que ser 1 positivo, ¿ya? Entonces, si esos son los estados de oxidación y la molécula es neutra, ¿cuál debería ser el estado de oxidación del cloro? Más 5. Exactamente. Ahora, fijémonos en lo que pasa después, en los productos. Potasio 1 positivo, por lo tanto el cloro ¿cuánto debería ser? Bueno, negativo. 1 negativo, exactamente. Y este de aquí, como ya sabemos, es cero. Entonces, si nos fijamos, el cloro se redujo y el oxígeno se oxidó. Entonces ahí tenemos proceso redox, producto de la aplicación de calor, porque
el compuesto se descompone. Otros casos, por ejemplo, reacción de desplazamiento de hidrógeno con los metales, en donde básicamente aquí vemos que el sodio metálico, entonces se entiende que el sodio está con estado de oxidación 0, reacciona con el agua y por lo tanto el agua desplaza un hidrógeno. Ustedes se fijan, acá aparece H2O y luego aparece OH con sodio, es decir, desplazó un hidrógeno y lo cambió por el sodio. Entonces aquí tengo el agua que nosotros ya conocemos los estados de oxidación, acá tengo el hidrógeno molecular que tiene estado de oxidación 0 y aquí aplicamos lo de siempre, hidrógeno 1 positivo, oxígeno 2 negativo, por defecto entonces el sodio tiene que ser, o mejor dicho, tiene que estar con un estado de oxidación 1 positivo. Entonces si nos fijamos aquí, de 0 pasa a 1 positivo, se oxida, lo lógico, ¿cierto? Un metal, si está en estado elemental, debería oxidarse en un proceso redox. Y luego tenemos el hidrógeno que de 1 positivo, como ya sabemos en el agua, pasaría a 0, por lo tanto se reduce. Luego tenemos reacciones de desplazamiento de metal. Si ustedes se fijan, lo único que se hizo fue cambiar al metal uno por otro, ¿ya? Primero tenemos el zinc que está en estado de oxidación 0 y acá en los productos tengo el cobre solito, por lo tanto también está en estado de oxidación 0. Y aquí, ¿cuál sería el estado de oxidación del cobre? 2 positivo, 2 positivo, porque el sulfato es 2 negativo, ya sabemos eso. Y el zinc acá, igual 2 positivo. igual, perfecto. Entonces acá tenemos zinc que se oxida y luego tenemos cobre que se reduce. Entonces hay un intercambio, ¿cierto?, del metal, pero fíjense, el sulfato no cambió, no sufrió ningún proceso redox. Está ahí solamente como para acompañar, ya, nada más que eso. Eso también es relevante porque si ustedes notan que hay un radical que aparece en los reactantes y luego aparece exactamente igual en los productos, entonces tenemos que entender rápidamente que a él no le pasó nada, ¿ya? No hay ningún cambio redox en los átomos que lo componen, ¿ya? Entonces eso es importante recalcarlo. Claro, como dice su compañera Angelina, si un metal es del grupo 2A, tiene dos posibilidades. O está en estado elemental con estado de oxidación 0, eso quiere decir que tiene que estar solito, sin acompañarse de nadie. Y si está acompañado, lo más probable, o la única opción que tiene, es que tenga un estado de oxidación 2 positivo. ¿Ya? Porque lo bueno que tienen los del grupo 1A y 2A es que tienen una sola posibilidad. O estado de oxidación 1 positivo, ese es del grupo 1A, o 2 positivos, ese es del grupo 2A. ¿Ya? Los metales complicados son los metales que están en los grupos B, los que están en el medio de la tabla. Porque ahí esos metales tienen más de un estado de oxidación. Entonces ahí habría que entrar a ver de los que tienen, cuál sería el que ocupa. ¿Ya? No es tan difícil, pero si lo comparo con los del 1A y 2A, sería un poquito más complicado. Y veamos aquí los últimos, que sería reacción de desplazamiento del uro, que básicamente es lo mismo que el anterior, ¿ya? Pareció el del metal. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo potasio acompañado con bromo, y luego el bromo sale y se reemplaza por cloro. Entonces, básicamente es lo mismo. Al potasio no le pasa nada y el único cambio que se genera es con el halógeno. Y luego tenemos esta otra reacción que es bastante particular, que es la reacción de dismutación o reacción de desproporción. ¿Cuál es la gran gracia de esta reacción de dismutación? Es que la misma especie es la que funciona como agente oxidante y agente reductor. Fijémonos, tengo al cloro que está con estado de oxidación 0. Y si nos fijamos en los productos, tengo
potasio, que ya sabemos que es 1 positivo, oxígeno, que es 2 negativo, por lo tanto el cloro, ¿cuánto tiene que tener su estado de oxidación? Uno positivo. Uno positivo. 1, exacto. Y aquí potasio 1 positivo y por lo tanto el cloro tiene que ser 1 negativo, si ya lo habíamos visto. Entonces fíjense, cloro se oxida y el mismo cloro después se reduce. Entonces, él sería el agente oxidante y él mismo sería el agente reductor. Es decir, él está en la semirreacción de oxidación y en la semirreacción de reducción. Bien, entonces esa es una reacción bastante particular porque tiene esa característica de la misma especie cumpliendo las dos funciones. ¿Ok? Entonces aquí yo les dejo algunos ejercicios que ustedes los pueden resolver posteriormente. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es revisar el método del balanceo. ¿Ya? Vamos a hacer un solo ejercicio para ya la próxima clase rematar ya con la parte final de Redox. ¿Ya? Por el tiempo que más o menos va quedando, yo creo que vamos a alcanzar a hacer un ejercicio porque tenemos que verlo en detalle. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? ¿No? No, profe. Ok. No, profesor. Ya. Vamos entonces a salir de aquí y vamos a revisar un ejercicio para ver cómo se balancea una reacción redox. Ya. Entonces, lo importante, el método que vamos a nosotros revisar para el balanceo se llama método del ion electrón. Ya lo vamos a escribir acá. Y de ahí vamos a entender por qué se llama de esa forma. Ion electrón. Este método lo que permite es balancear una reacción redox, que le recalco nuevamente, el balanceo de reacciones redox es distinto al que uno utiliza en estequiometría normalmente, ¿cierto? Las reacciones químicas, porque en estequiometría nosotros lo que veíamos era que en ambos lados de la reacción tuviese la misma cantidad de masa, ¿cierto? Por ley de conservación de la masa. Pero en el caso de redox, antes de balancear las masas, me tengo que asegurar que los electrones que se están liberando en la oxidación sean los mismos que se están captando en la reducción. Entonces, lo primero que se iguala en redox son los electrones, de un lado y del otro. Y una vez que recién logro balancear los electrones, recién me preocupo de que las masas estén balanceadas. ¿Ya? Entonces, por eso es distinto, porque si yo llego y balanceo una reacción redox en estequiometría, puede que las masas se igualen, pero no necesariamente los electrones. Entonces ahí se genera el problema. ¿Bien? Entonces, primero uno busca como objetivo lo que les mencioné recién. Otra cosa que uno tiene que considerar, que los balanceos de óxido-reducción pueden ocurrir en dos medios. Un medio ácido y un medio básico. Ya ahí va a depender de cuál sería, ¿cierto?, el medio que nos dicen en donde ocurre la reacción. Entonces tenemos medio ácido, medio básico. Ahora, ¿cuál es lo importante de definir bien cuál es el medio en donde está ocurriendo esa reacción? Porque es un medio ácido, el balanceo, y ahí vamos a ver cómo se ocupa, en el balanceo en medio ácido, yo debo ocupar iones hidrógeno y agua. En cambio, en el medio básico, yo ocupo iones hidroxilo y agua.
¿Ya? Entonces, por eso es importante definir bien en qué medio está ocurriendo esa reacción redox. Ácido básico. ¿Bien? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ver una reacción química, por ejemplo, voy a escribir acá dicromato, reacciona con nitrito y me genera cromo 3 y me genera nitrato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que son partícipes de las especies. Entonces, como nosotros ya sabemos aquí, el oxígeno es 2 negativo, como son 7 oxígenos, entonces esto me da 14 negativo. Entonces, ¿cuánto debe aportar el cromo para que al sumarlo con 14 negativo me dé como resultado, ojo ahí, 2 negativo? ¿6? 6, exactamente. Entonces, cada cromo aporta 6, como son 2, sería 12 positivo. Entonces ahí lo sumo y me da 2 negativos. Perfecto. Luego aquí se repite. Oxígeno 2 negativos, como son 2, el aporte total es 4 negativos. Entonces, ¿cuánto debe valer el nitrógeno para que al sumarlo con los oxígenos me dé, ojo ahí, 1 negativo, 3. 3 positivo? Perfecto. Aquí no tenemos problema porque el estado de oxidación en un ion monoatómico es igual a la carga. Y aquí se nos repite la historia. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno? 5. 5 positivo, perfecto. Ya justamente ahí tienen acá una carga a la molécula. Bien, ¿quién se oxida? ¿Quién es el que se oxida? El nitrógeno. El nitrógeno. Por lo tanto, el agente reductor, ¿quién sería? El nitrógeno. El cromo. No, no es el NO2. nitrógeno. El NO2. NO2 menos, recuerden eso. Una cosa es decir, el nitrógeno se oxidó, pero si el nitrógeno es parte de una molécula, cuando yo digo el agente reductor, tengo que nombrar a la molécula donde, o la especie donde está, en este caso, el nitrógeno. ¿Ya? Tendría que decir, el agente reductor es el nitrito. ¿Ya? Y en el nitrito, el nitrógeno se oxidó. ¿Ya? Ojo ahí con ese detalle. Por lo tanto, acá yo tendría que decir, el cromo se redujo, pero el agente oxidante es el dicromato. ¿Ya? Entonces, cuidado ahí. Entonces, ya que tenemos identificado quién se oxida y quién se reduce, vamos a separar las semirreacciones. En un lado vamos a escribir la semirreacción de oxidación, en el otro lado vamos a escribir la semirreacción de reducción para ver, ¿cierto?, la transformación, es decir, agruparlos. Entonces aquí vamos a colocar la semirreacción de oxidación. Entonces acá sería el nitrito que fue transformado en nitrato. Y en el otro lado vamos a tener la semirreacción de reducción, que en este caso sería que el dicromato se transformó en cromo 3. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí es donde comenzamos a ocupar esto que les decía yo.
Primero nosotros vamos a aprender cómo se usa el método del ion electrón, pero en medio ácido. Que digámoslo así, un poco más fácil que hacerlo en medio básico, pero es muy leve la diferencia, ¿ya? ¿Qué se hace primero? Lo siguiente, vamos a balancear los oxígenos, ¿ya? En primer lugar, si la especie que se oxida es el nitrógeno, antes de agregar, colocar y balancear cualquier otra especie distinta, tenemos que asegurarnos que la especie que se está oxidando o posteriormente la especie que se está reduciendo, las cantidades de ellas sean las mismas. Fíjense aquí, un nitrógeno. Entonces tengo la misma cantidad, no hay problema. Fíjense en el de abajo, en la reducción. En un lado tengo 2 cromo y en el otro lado tengo un cromo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a colocar un 2, porque en ambos lados debo tener la misma cantidad de la especie que sufrió el proceso de oxidación o de reducción, ¿ya? Eso es lo primero. Una vez que estamos seguros de que eso está balanceado, ahora recién nos fijamos en los oxígenos, ¿ya? Yo me estaba adelantando igual. Ahora recién en los oxígenos. En un lado tengo 2 oxígenos y en el otro lado tengo 3. Entonces, para que en ambos lados tenga la misma cantidad de oxígenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno. Entonces yo aquí voy a colocar una agüita. Entonces ahí me queda 2 más 1, 3. Y al otro lado tengo 3. Me quedó igual respecto a los oxígenos. Veamos el de abajo, en la reducción. En un lado tengo 7 oxígenos y en el otro lado no tengo ninguno. Por lo tanto, claro, vamos agregando agua en el lado que falta oxígeno. Entonces, como aquí tengo 7 y aquí no tengo ninguno, entonces aquí yo voy a agregar 7 moléculas de agua. Así voy a tener 7 oxígenos, 7 oxígenos. Perfecto. ¿Cuál es el problema de agregar agua? Que comenzaron a aparecer los hidrógenos. Entonces ahora, en este lado de la reacción, tengo 2 hidrógenos y aquí no tengo ninguno. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Agrego iones hidrógeno. Con eso yo balanceo los hidrógenos. Entonces, si en un lado tengo 2 hidrógenos, al otro lado le coloco 2 iones de hidrógeno. Y ahí me quedó todo igualito. En este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 14. ¿Ya? 2 por 7, 14. Por lo tanto, aquí también voy a colocar 14. Entonces, ahora tengo la misma cantidad de masas en ambos lados. Pero pasa lo siguiente. En una reacción química, las cargas totales que están en el lado de los reactantes tienen que ser igual a las cargas totales que están en el lado de los productos. ¿Ya? No puede ser que los reactantes tengan, no sé, más cargas que los productos. No, tiene que mantenerse la cantidad de cargas. Ya debe ser la misma. Entonces, si nosotros verificamos eso, revisemos los reactantes en este lado de la oxidación. El único que tiene carga es el nitrito, tiene una carga negativa. El agua no tiene carga. Entonces la carga total en los reactantes es 1 negativo. Vámonos al otro lado. Aquí el nitrato tiene una carga negativa y tengo 2 iones hidrógeno, que cada uno, ¿cierto?, aporta con uno positivo. Entonces, una carga negativa más 2 cargas positivas, eso sería una carga positiva. Entonces, fíjense que no me queda igual uno negativo, uno positivo. Entonces, ¿qué hacemos para que en ambos lados me quede la misma carga? Y ahí es donde sale el tema de ion electrón. Vamos a agregar electrones como si fuesen iones negativos para ayudar a que en ambos lados
me quede la misma carga. Entonces, si ahora yo puedo sumar electrones en el lado que yo quiera para que las cargas me queden iguales, ¿en qué lado coloco electrones y cuántos electrones? ¿Se les ocurre? En la Tratan de colocar los oxidación van a electrones. la derecha. En el lado derecho, ¿cierto? Y serían 2 electrones, porque así uno positivo con 2 cargas negativas, el resultado final me daría 1 negativo. Entonces aquí lo borramos y ahora aquí me queda 1 negativo y aquí me queda 1 negativo en ambos lados. ¿Ya? Entonces ahora está balanceada por masa y está balanceada por carga. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa ya comenzamos a definir? En una oxidación, siempre los electrones los vamos a escribir en el lado de los productos. ¿Y por qué siempre lo vamos a escribir en el lado de los productos? Porque la oxidación libera electrones. Por lo tanto, aparecen en la parte donde se produce, ¿ya? Se genera. Entonces, es lógico que la reducción debería ser al revés, porque la reducción se captan electrones. Hay que consumirlos. Por lo tanto, deberían aparecer en este lado. Pero todavía no lo vamos a escribir. Comprobemos primero las cargas. Tengo aquí, en el lado de los reactantes, 2 cargas negativas y 14 positivas. Entonces, 2 negativas con 14 positivas, eso me da 12 cargas positivas. Vámonos al otro lado. Tengo 3 cargas positivas, pero son 2 los que aportan esas 3 cargas. Por lo tanto, 2 por 3 serían 6 cargas positivas. Entonces nos fijamos que aquí hay 12 y aquí hay 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar electrones, de tal forma que me queden igual la carga en ambos lados. Como tengo que sumar cargas negativas, lo que me permite es disminuir, ¿cierto? O contrarrestar la carga positiva. En este caso, tendría que yo colocar 6 electrones aquí, porque así esas 12 cargas positivas se contrarrestan con estas 6 cargas negativas y me queda finalmente ahí 6 positivas. Entonces 6 acá y 6 acá. Y si se fijan, buscando eso, logré lo anterior, que los electrones se coloquen en el lado de los reactantes, al contrario de la oxidación. Entonces la reducción, siempre los electrones van a estar en el lado de los reactantes. ¿Ya? Ahora que tengo todo igualado, tengo que fijarme en lo siguiente. ¿Y cuál es lo siguiente? Que si en un lado la reducción recibe 6 electrones, fíjense lo que pasa con la oxidación. Está liberando solamente 2. Y eso no puede ser porque nosotros dijimos que en el proceso redox, si se liberan tantos electrones, el otro tiene que aceptar tantos electrones. Es decir, tienen que estar iguales el uno con el otro. Si este tiene que recibir 6, el de arriba me va a tener que generar 6. Por lo tanto, ¿qué hacemos para que el objetivo inicial de que los electrones sean iguales en ambos procesos, para cumplir con el objetivo de la transferencia? Vamos a decir que esta semirreacción vamos a tener que multiplicarla por 3. Porque si yo toda esta semirreacción la multiplico por 3, los electrones me quedan en 6. Y así, esta semirreacción de oxidación libera 6 electrones que serían correspondientes con los 6 que recibe la otra. Es decir, las semirreacciones las podemos multiplicar cada una por algún número, de tal forma
que logremos que la semireacción de oxidación y reducción liberen y acepten la misma cantidad de electrones entre una con la otra. ¿Ya? Entonces, si aquí yo multiplique por 3, este numerito, igual como una ecuación matemática, multiplica todo por 3. Entonces, este me quedan 3, este me quedan 3, este me quedan 3, y aquí, evidentemente, me cambia a 6. ¿Bien? Entonces, ahora que ya balanceé los electrones y están balanceadas las masas, ahora sí puedo escribir lo que se denomina la reacción global, que sería la reacción redox, es decir, en esa está sumada la oxidación y la reducción. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sumar todas las especies que están en el lado de los reactantes. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo 3 nitrito, tengo 3 agua, tengo dicromato, tengo 14 iones hidrógeno y tengo 6 electrones. Ahora, ¿qué tengo en el lado de los productos? Entonces escribimos todo lo que esté en el lado de los productos, tanto para la reacción de oxidación y reducción, igual que en el caso anterior. Tengo 3 nitrato, tengo 6 iones hidrógeno, tengo 6 electrones, 2 cromo 3 y tengo 7 agua. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Como si fuese una ecuación matemática, los términos que son iguales en ambos lados los tenemos que simplificar. Es decir, aquí tengo 3 agua en el lado de los reactantes y en el lado de los productos tengo 7. Por lo tanto, aquí yo saco la diferencia. Es lo mismo como si esto fuese un igual, ¿ya? Entonces, estas 3 aguas pasarían hacia el otro lado, como si fuese matemática, restando, ¿ya? Entonces, simplifico aquí. Estos 3 con este 7. Por lo tanto, aquí me va a quedar 4, ¿ya? Lo mismo aquí. Estos 6 electrones se simplifican con estos 6. Y chao los electrones. Los iones de hidrógeno, aquí tengo 6 y aquí tengo 14. Entonces los simplifico. Este 6 se va y 14 menos 6, eso me da 8. Por lo tanto, y ahora démosle de nuevo, la reacción global, una vez que simplificamos todo lo que se podía simplificar, me quedaría en 3 nitrito más dicromato más 8 iones de hidrógeno, y eso me va a dar 3 nitrato, 2 cromo 3 y 4 agua. Y ahí yo tendría la ecuación redox balanceada, en este caso por el método ion-electrón. Claro, los electrones tienen que anularse. Siempre los electrones no quedan en la reacción global, ¿ya? Porque la idea principal es que la oxidación libere la misma cantidad de electrones que acepte la reducción. Entonces siempre van a tener que llegar a que los electrones en ambos lados tienen que ser igual y por lo tanto van a tener que eliminarlos. Se cancelan los dos. Y luego van simplificando lo que se pueda simplificar. ¿Ya? Bien, dudas, consultas. ¿No? Entonces, la próxima clase vamos a revisar el otro método, que sería por medio básico, y hacer un par de ejercicios más con todo este desarrollo. ¿Ya? Bueno, en ese caso, cuando ustedes tienen que hacer el balanceo del medio básico, una forma
es que le digan a ustedes, esta reacción ocurre en medio ácido o esta reacción ocurre en medio básico. Y la otra posibilidad es que cuando a ustedes le escriben esta reacción, la que tienen que resolver, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con esta, cuando yo la escribo y no les digo nada en qué medio ocurre, puede ser que uno lo escriba en los reactantes, le escriba esto. Yo en hidrógeno como reactante. Entonces se entiende al tiro que la reacción es medio ácido. O yo les puedo escribir hidroxilo. Entonces se entiende que la reacción tiene que hacerse o balancearse en medio básico. O, por ejemplo, que sería otra posibilidad, yo no le escribo esto, sino que le escribo ácido sulfúrico. Entonces, como hay un ácido, se entiende entonces que la reacción tiene que ser en medio ácido. ¿Ya? Entonces puede ser de forma directa que se les diga o puede ser de forma indirecta de que hay alguna especie que le está diciendo en qué medio está ocurriendo esa reacción. ¿Ya? Y no se me vayan porque les voy a pasar la lista, recuerden. Así que vamos a hacer lo mismo que la clase anterior, pero ahora voy a empezar a hacerlo de esta forma. Hoy día voy a pasar la lista de atrás para adelante, ¿ya? Para que los alumnos que están al final, ¿cierto? No estén esperando hasta el final para irse. Así que un día la vamos a pasar en orden y la otra la vamos a pasar al revés. Ya. Ok, está Daniel Sarsuri. No está. Brian Villalobos. Tampoco. Juan Villa. Profe dijo presente por el chat, el Ah, Brian. ya, espera, es que tenía tapado el chat. Ya. Y ahora te vi, Brian. Juan Villa. ¿No está Juan? Ya. Juliana Vilches. No. Camila Veloso. Tampoco. Presente. Ah, ya. Camila. Ahí me da risa porque empiezo a pasar lista y como que empiezan a conectarse todos los que se habían ido. Elías Vázquez. Presente, profe. Oka. Wendy Vadillo. ¿Está Wendy? ¿No? Douglas Utreras. Presente. Ya. Ya. Ahí la vi a Wendy, ya. Harry Urra. Ok. Ya lo coloqué al Harry. Rolando Tupa. Ok. Benjamín Terrazas. Presente, profe. Ok. Nicolás Soublet. Listo. Bárbara Cejas. Presente. Ok. Romina Seabrook. No está. Carlos Santana. Tampoco. Jesús Román. Tampoco está. Noelia Rojas. Presente. Ok. Javiera Rojas. Presente. Ok. Hoy se escucha bajito, Javiera. Javiera Rivera. Presente. Ok. Sebastián Riquelme. No, perdón. Bastián Riquelme. Bastián no está. Nicolás Reyes. Tampoco. Melanie Ramos. Tampoco. Aline Ramírez. Presente, profe. Ok. Paolo Quintana. Ok, Paolo. Valentina Pérez. No está. Paulina Panire. Tampoco.
Alison Pacaje. Presente. Ok. Fernanda Olavarría. No. Miguel Navarro. Miguel, ya, listo, Miguel. Gustavo Moya. Gustaco. Gustaco Moya, ¿no? No está. Patricio Monroy. No está tampoco. Juan Medina. Juan, ya, listo, Juan. Renato Martínez. Presente. Ok. Marioli Mamani. Listo, Marioli. Nicole Mamani. No está. Luciano Macías. Tampoco. Yolanda Lucas. Presente. Ok. Francisca Jara. Presente. Ya. Renata Inostroza. No. Valentina Paz Ibáñez. Presente. Ok. Kimberly Wenulao. No. Daniela Huanca. Tampoco. Camila Gil. Tampoco. Charay Gutiérrez. Tampoco. Sebastián Gatica. Tampoco. Yanina García. Tampoco. Lía Flores. Presente. Ok. Hoy les pasa la cuenta a la clase a las 8 de la mañana. ¿No? Se quedaron todos dormidos, parece. Donna Figueroa. Presente. Ok. Paulette Fernández. No. Ruth Fernández. Ok, Ruth, ¿está listo? Ariadna Esquella. Presente. Ok. Karin Espinosa. No. Carolina Escobar. Ok, Carolina. Javiera Cuadros. Presente. Ok. Vesna Cortés. Presente, profe. Ok, ahora sí. Empezó a aparecer gente. Estaba muy solitario al otro lado. Karen Correa. No. Pablo Contreras. Tampoco. Sebastián Condori. Tampoco. Carlos Condori. Presente. Ok. Gabriela Colque. Ok, Gabriela. Jovanka Colque. No. Jefferson Coaila.